Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Bienvenidos una vez más a esta edición de Un Café con Vicente. Un Café con Vicente saben que es un programa que nosotros pusimos en honor al doctor José Galat y a aquel programa maravilloso de Un Café con Galat. Si alguien tiene sentido de los que quedan en la tierra que esté hoy en Un Café con Vicente más que nadie, es nuestro invitado de hoy. Doctor Rafael Arango, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Vicente. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes pasa? allá en España. Buenos días aquí en Colombia. Bueno, Eso Dios es. lo bendiga. Igualmente, una bendición enorme tenerle aquí, mis queridos hermanos. El doctor Rafael Arango no necesita ninguna presentación. Aún así, como gracias a Dios tenemos cada vez más centenares de suscriptores jóvenes, muy jóvenes, que se van incorporando a esta lucha, el remanente fiel universal. Y puede ser que alguno de ellos no hayan accedido a la información tan relevante, tan entusiasmante de la vida y la obra del doctor Rafael Arango. Voy a presentarle muy rápidamente. El doctor Rafael Arango es un predicador laico católico dedicado a la evangelización, experto en temas bíblicos, experto en temas apocalípticos, experto en temas del final de los tiempos en los que ya estamos inmersos. Ha escrito casi medio centenar de libros. Ha sido, si a mí me lo permite el doctor Rafael Arango, pues parte del dueto que en el último medio siglo ha llevado la luz de Colombia a todo el mundo, junto con el doctor José Galat. El doctor José Galat ya nos acompaña desde el cielo y al doctor Rafael Arango todavía lo tenemos aquí. Él ha compartido muchos años, también casi medio siglo de amistad con el doctor José Galat. Han enseñado mucho juntos, han compartido mucho juntos y la personalidad del doctor Rafael Arango para todos nuestros seguidores y amigos de Adoración y Liberación, pues es la de un grande. Doctor, bienvenido a su casa. Yo le pague lo mismo. Gracias, Vicente. Gracias. Muy generoso. Yo le decía al principio la frase de San Pablo cuando me pregunta que hable de mí. Le digo con mucho gusto porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Si he escrito 44, 45 libros, ya perdí la cuenta realmente. eh, Usted no se imagina la fuerza interior del Espíritu Santo cuando yo me siento a escribir. Yo he escrito libros pequeños en un día, libros en 2 días, en 3 días, en 8 días. El que más trabajo me costó fue un libro de la Santísima Virgen María que gasté 6 meses porque el demonio no quería sacar ese libro. Y un sacerdote muy santo y muy carismático me ha dicho, vas a tener un parto con ese libro. Y cuando terminé el libro le dije, padre, tuve trillizos, le dije, ¿no? Fue un buen parto, ¿verdad, doctor? Porque después de la purificación que yo he tenido, yo tengo más de 15 cirugías y enfermedades curadas, el Señor me ha curado enfermedades como el EPOC, me lo curó, ¿no? Súbitamente me cura enfermedades. Estuve muerto hace un año del corazón y pasó, ¿no? En un día, de modo que Dios me tiene aquí por la gracia de Dios, porque toda la vida he sido débil, antideportista, eh, alérgico al deporte. El único deporte que juego es el ajedrez y me caigo del caballo, ¿no? Entonces, y un amigo decía, y se tropieza con la reina, decía. Sin duda que nuestro Señor lo quiere aquí. Doctor, Sí, sí. usted ha estudiado, ha estudiado Derecho, ha estudiado Ciencias Políticas, Economía, Psicología. Su perfil biográfico, digamos, civil o del mundo está lleno de grandes logros que usted consiguió antes, digamos, de su vida de compromiso espiritual, porque usted, si no me equivoco, ha fundado bancos, corporaciones financieras, forestales, ONGs, editoriales, ha sido incluso hasta asesor del presidente Carlos Lleras, ha tenido incluso, Del presidente más inteligente que ha tenido Colombia, sí. por eso se rodeaba de buenos asesores. Sí, era el más joven de los asesores. En esa época no se usaban asesores tan jóvenes y él me nombró a mí, curiosamente.
¿Qué, qué experiencia le quedó a usted, doctor, de esa vida tan importante desde el mundo, desde el concepto del mundo? ¿Qué experiencia le quedó, doctor? Hay una, de todos de los estudios y de las lecturas que hice, porque como le contaba, yo leía desordenada y caóticamente, porque he tenido 3 bibliotecas, no tan grande como la de José Galar, que dejó más de 25.000 libros. Yo no sé a quién se los van a dar, ¿no? Todos bien clasificados, los míos todos bien desordenados, ¿no? Porque, sí. Entonces, dos mentalidades muy diferentes, y sin presunción, pues dos intelectuales, ¿no? Sin ninguna Sí. duda. José, muy juicioso. Yo tuve una vida antes de la conversión más azarosa, más difícil. Él fue un hombre toda la vida fiel a su esposa y su único problema fue el cigarrillo, que lo que lo mató, le trajo el EPOC. A mí el Señor me curó el EPOC milagrosamente, pero yo viví esa vida caótica y terrible y fui candidato a ministro y casi a presidente y iba subiendo por ese mundo, escalando a una velocidad impresionante. Yo fui muy amigo de candidatos, de Galán, de los expresidentes de la República. Eh, Como decía alguien, y era estrato 6 plus, decía alguien aquí, sí, entonces, y perdí la fe, yo duré 1 año o 2 años agnóstico, realmente eh, creía y no creía, ¿no? Realmente no, nada, hasta que me fumaba 3 paquetes de cigarrillos, tomaba whisky, tranquilizantes, psiquiatras, psicoanalistas, que además no sirven para nada, ¿no? Pero eh, los psicoanalistas, los psicoanalistas no sirven para nada, en Estados Unidos ya los abolieron. Ahora andan en la tesis de la antipsiquiatría. Pero años después trabajé en sanación interior y escribí 4 libros sobre sanación interior. Sanación de los recuerdos, sanación del demonio. También he escrito sobre eso. He trabajado en ese tema en los últimos 45 años. Eh, He sido parecido a ese correcaminos mexicano que andaba para allá y para acá por todas partes. Eh, y nos entendimos muy bien con José Galaz, a partir de mi conversión y a partir del conocimiento bíblico que Dios me dio, porque yo, cuando los teólogos me preguntan, oye, ¿y usted dónde estudió la Biblia? Cuando yo entré a Radio María, y estuve ahí como 6 o 7 años antes de que llegara Bergoglio. Entonces, en Radio María me decían, oye, ¿usted dónde estudió la Biblia? ¿Usted dónde aprendió tantas cosas de la Biblia y tantas interpretaciones extrañas del Apocalipsis? Porque hay 8.000 versículos apocalípticos en la Biblia. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, hay 8.000 versículos. Ahí hay textos, por ejemplo, de la gran tribulación clarísimos. Isaías 24. Está escrita toda la gran tribulación. Usted, si entendiera bien la Biblia, no necesitaría profecías particulares. Eso es. Pero la misericordia de Dios es tan grande que nos ha dado 100.000 apariciones de la Virgen en 400 lugares. Soy un experto en apariciones marianas. En eso sabía mucho más que José Galaz. Y él me preguntaba, ¿no? De las apariciones, ¿no? ¿Y qué dice la Virgen en Venezuela? Y en el Cajas, en el Ecuador, y a Pedro Regis en Brasil, que denunció a Bergoglio antes de que apareciera, de un jesuita que iba a ser papa, Pedro Regis. Y la Virgen del Escorial, yo leí todo lo del Escorial en España. Vaya. Garabandal, ¿no? Sí. Garabandal, soy muy amigo del mejor experto en Garabandal, que es el padre René Vanicenov, uno de los últimos jesuitas católicos que queda, ¿no? Jesuita católico todavía, Qué ¿no? bien lo ha dicho, qué bien lo ha explicado, jesuita católico. Entonces, tiene 87 años y fue confesor de Conchita. Conchita le ha contado muchos secretos al padre René. Ayer vino un sobrino médico a verme y le pregunté por el padre René, un sabio, es doctorado en física, en astrofísica y en sismología, ¿no? Yo le hago un chiste famoso, digo que tiene más cartones que un tugurio, ¿no? Entonces,
El padre Van Nistelrooy, el origen de su apellido es belga, su abuelo, ¿no? Es verdad, doctor, que usted era el humorista de los dos, ¿eh? De Galat y de usted. Ah, Galán no tenía sentido del humor, ¿no? Él torcía la boca cuando yo hacía un chiste y Monseñor Alfonso Uribe también, que era serio, serio, serio. Era doctorado en teología y doctorado en filosofía con los sulpicianos. Y yo he trabajado con unos intelectuales muy interesantes. Monseñor Alfonso Uribe era muy serio también, ¿no? Pero él se sonreía, ¿no? Cuando me oía un chiste de esos, el Monseñor se sonreía y decía, ay, Rafa. Decía, ay, Rafa, ¿no? Bueno, y doctor, Entonces, una pregunta. Usted, por lo que sabemos y nos cuenta, bueno, pues lo tenía todo para ser un gran, y lo era, y para haber sido más, un gran exitoso en el mundo, rodeado de los mejores, en los lugares más altos, con una vida muy, digamos, frenética o acelerada dentro del mundo. Pero usted, eso, Dios se lo frena, ¿no? sí, sí, y además una vida de mucho éxito humano y de mucha decadencia espiritual y anímica. Es que yo siempre he distinguido, y en eso la única diferencia que tengo ahí chiquita con San Agustín, que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, dice San Pablo, ¿no? La gente habla del alma y el espíritu, son dos cosas. El alma es la vida, es la mente. Yo estaba enfermo psicológicamente porque tomándose 5 tranquilizantes, fumándose 2 paquetes de cigarrillos, tomando whisky y con una depresión terrible, 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 incurable. Yo tuve después un discípulo muy inteligente que era médico, psicólogo, psiquiatra, ¿no? Y fue mi discípulo y tuvo una conversión muy linda en las apariciones de la Virgen en Peña Blanca, en Chile, una de las apariciones más espectaculares de la Virgen. Y él decía, no, lo que tú tenías en psiquiatría duraría unos 4 años tratándolo, ¿no? Me decía. Tremendo. Y yo, y yo me curé en una noche, en 2 noches me sané. Como te lo explicaba anteriormente, después de tener un accidente de tráfico, quedé muy sorprendido porque quedé inconsciente y empecé a buscar algo y alguien me dio un libro de Monseñor Alfonso Uribe sobre sanación interior y yo decía, pero que el Señor lo sana, me decían, y yo decía, ¿cuál Señor y cuál sana? Pero el libro me impactó mucho y una noche le dije, Señor, me dicen que tú estás vivo, ¿por qué no me sanas? Y abrí un cuaderno y un lapicero y empecé a sentir toda mi vida desde que tenía 2 años de edad. 2 años de edad, recuerdo desde los 2 años, nadie recuerda sus 2 años ni sus 3 años, nadie, ¿no? Claro. Todo, todo, todo. Y empecé a sanarme. Hasta ese momento fueron más de 180 puntos, más de 40 páginas en ese libro en que yo me iba sanando, sanando y yo iba viendo y sintiendo el momento en que me sanaba, porque solo el Espíritu Santo le puede recordar a uno el pasado y mostrar el futuro. Entonces empecé a sentir esa presencia del Espíritu Santo tan poderosa porque le ha pedido al Señor que me sanara, ¿no? Y me sané. Y al otro día me arrodillé en mi apartamento muy elegante que tenía yo en esa época, porque después perdí todo, perdí el automóvil, el apartamento elegante, todos los bienes que yo tenía los perdí, perdí los amigos, mis compañeros de universidad que todos fueron gobernadores y ministros y candidatos como Luis Carlos Galán. Todo eso, amigos y todo, yo lo perdí todo realmente después en el proceso de purificación. Ahora te contaré un poco de eso, pero eh, esa noche me arrodillé sobre el tapete en mi biblioteca, cerré la puerta, ¿no? Mientras mi esposa dormía y mi hijo, que había uno, el mayor que estaba muy pequeño, y empecé a orar, y empecé a sentir una invasión de Dios, algo indescriptible. Y de pronto yo no sabía si estaba dentro de mí o estaba fuera de mí, como decía San Pablo. No sabía si estaba dentro o estaba fuera.
ni sabía quién era yo. Me sumergí, lo que decía un gran teólogo, en el infinitamente otro, ¿no? Qué bello, Una expresión muy hermosa, qué bello. como la expresión que me gusta de Pablo VI sobre la Virgen, que la llama la toda santa, Todas. ¿no? La toda santa, sí, hermosa expresión también. En el infinitamente otro. Y yo no sabía en ese momento ni quién era, sino que estaba sumergido en el otro, bebiendo infinitamente del otro, ¿no? Eso cuando vi, eso a las 9 de la noche, empezó esa experiencia de rodillas, ¿no? Y yo que soy débil y flojo y todo de rodillas sobre un tapete, vi que la luz entraba por la ventana y miré y iban a ser las 6 de la mañana, ¿no? Había pasado 8 horas, 8 horas. casi de rodillas, sí. 8 horas. Y yo estaba ahí de rodillas y todo, y tenía una luz, una paz interior, una cosa que irradiaba, ¿no? Hasta me encontré esos días un amigo que era medio comunista, de mis amigos intelectuales, o esos comunistas de escritorio, esos que fingen ser comunistas y que tienen un dios bombero, ¿no? Es para apagar los fuegos, sí. Comunistas de pose, Sí, para ¿verdad? apagar el fuego. Sí, 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 sí. Eh, no, y yo también, yo tuve un dios yo rezaba en los aviones, por eso en tierra firme yo era ateo, ¿no? Yo fui ateo de tierra firme, ¿no? En los aviones no rezaba. Como se dice, Entonces, como se dice aquí en España, doctor, se acordaba usted de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Que se dice. claro, claro, ateo de tierra firme, sí. Oiga, entonces me desperté y mi amigo en la calle me lo encontré y me dijo, ¿usted qué fumó? Porque los ojos le brillan, ¿no? Yo como que destilaba a Dios, una cosa impresionante. Eso me duró como 8 o 15 días, una experiencia mística. Y cuando me di cuenta, conocía toda la Biblia, toda. Es tremendo porque esto que yo conocía Como, de usted tienen que entenderlo bien nuestros espectadores. O sea, usted recibe aprender la Biblia por ciencia infusa del Espíritu Santo, así. totalmente, totalmente. Y el don de discernimiento. Yo abría un libro, leía 4 páginas y sabía si era de Dios o no era de Dios. Y lo votaba, no lo votaba. Recibí ese don en una forma impresionante. Entonces, alguien me decía, ¿dónde estudió usted la Biblia? Y yo levantaba la mano y la señalaba hacia lo alto, ¿no? Allá, arriba. Pues, ¿dónde más? Yo, la Biblia entera. Después he aprendido mucho leyendo muchos libros y al lado de personas como Raúl Maya, que se ganó un concurso de Sagrada Escritura en Israel, que Dios lo tenga en su gloria, era un sabio, un genio, me enseñó la gematría hebrea, que yo no sabía eso, y eso lo aprendí esa noche, gematría, el significado de los números en la Biblia. Y yo no hablo mucho de eso porque la gente la confunde con la numerología Ajá. o sale a comprar una lotería o alguna cosa, ¿no? Entonces es mejor no hablar de ese tema que la gente no lo entiende, ¿no? Y Que los no lleve a confusión. sacerdotes de hoy, ¿ah? Sí, sí, que la San, gente puede llevarse a confusión, ¿no? De una forma interesada con eso. claro, y San Agustín manejaba el tema, San Jerónimo también, el tema de la gematría. Hay una hebrea y hay una griega. Y recibí la Biblia infusamente. Tremendo. No, no conozco sino 2 casos, un caso de un joven en Panamá y no sé, alguien en Estados Unidos, no sé. De todas maneras, entender toda la Biblia y entenderla toda. Cuando José Galán fundaron a Teleamiga, me llamó y me dijo, pues es que este programa de Biblia, Historia y Profecía es tuyo porque tú eres la persona que más conoce la Biblia. Y el padre Diego Jaramillo un día en Minuto de Dios decía, Rafael es el laico que mejor conoce la Biblia en Colombia. Y es un gran elogio del padre Diego, que es un sabio, ¿no? Un hombre muy especial. Yo lo aprecio mucho y le debo mucho. Era el segundo de Garcerreros, que todavía tiene su programa de Minuto de Dios a los 87 años, ¿no? Con mucha lucidez, el padre Diego Jaramillo. Entonces, de ese día yo todavía estaba muy arriba, todavía era presidente de banco, todavía
pero quedé completamente curado, totalmente curado. Nada de tranquilizantes, nada de cigarrillos, nada de whisky, ¿no? O sea, doctor, Eh, que es una experiencia absolutamente mística en la cual recibe la sanación física a la vez del discernimiento espiritual, la ciencia infusa, todo en esa misma experiencia. en esa experiencia, sí, sí, sí. Y yo creía que con eso ya había quedado feliz y que no iba a pasar nada y no sabía que me faltaba la purga, ¿no? Sí, lavados, blanqueados y purgados, dice la Biblia, ¿no? Daniel, por allá, en los últimos días los hombres serán lavados, blanqueados y purgados. Purificación de Entonces, Daniel. entonces yo a veces le pregunto al Señor si me lleva en el jabón o me lleva en el agua o en el estropajo, ¿dónde me lleva? Porque no sé, porque ha sido, empecé después de eso en un congreso carismático en México hace 45 a 42 años, 44 años, una señora que murió después de un accidente aéreo, tenía un don muy lindo y me dijo, el Señor te va a quitar todo, ¿no? Estábamos en un congreso y todo fue todo. Realmente, eh, cuando empecé a perder todo, me encontré a otro profeta en Medellín en un evento y me decía el Señor, voy a meter hierro en tu alma para que aprendas a levantar el hierro de los demás. Voy a meter hierro en tu alma para que aprendas a levantar el hierro de los demás. Terrible, Esa frase le ¿no? viene por un instrumento, ¿no? Sí, 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 sí. Y cuando meten hierro en el alma de uno es tremendo, ¿no? Es una expresión muy, muy de Dios, ¿no? claro, claro. Para que aprenda a levantar hierro de los demás, porque todavía me quedaba ese super yo, ese super ego del hombre importante, y entonces el Señor empezó a bajar, Es ¿no? tremendo porque el Señor le da ese regalo enorme de un Mm, elegido y entonces dice, pero ahora viene pues lo que es tu purificación, ¿no? Para poder ejercer este don que te he dado, ¿verdad, doctor? sí, 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 sí. Una vez le preguntaron a San Serafín del Monte, un franciscano que no sabía leer y escribir, porque Dios escoge de abajo, de arriba, de en medio y donde quiere, ¿no? Escoge intelectuales, escoge burros, todos, y los santifica al que él quiere. San Serafín del Monte, la gente lo consultaba, no sabía leer y escribir, la gente lo consultaba, ¿no? Y le preguntaron, hermano Serafín, qué hay que hacer para subir al cielo? Dijo, pues muy fácil, bajando, bajando, Qué ¿no? bonito. Sí. Qué, Entonces, qué teología, es ¿eh? Más sencilla y más clara. Sí, sí. la teología de San Serafín. Sí, claro, es un franciscanito de esos humildes. Qué maravilla. Entonces, Y entonces, doctor, eh, aquí es cuando usted se ve despojado, como me decía, de todos los bienes, de todo, a partir de este momento. a partir de ese momento empieza a perder todo. Ya tenía unas acciones en un parque cementerio, que es muy bueno, una fábrica de champiñones, era presidente de un banco, todo lo perdí, todo, 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 todo. Todo, y después empiezan las tribulaciones, la enfermedad, la pobreza, a correr de un lado al otro, por todas partes. Y pasar por el desierto, por la noche oscura. Y bueno, sin embargo, iba de un lado a otro evangelizando en Colombia, estuve en Colombia evangelizando, en Venezuela, en México. Me invitaban y me llevaban de un pueblo a otro pueblo, una ciudad a otra ciudad. En esa época conocí, mm, ya es que es muy difícil conocer todo Colombia, es un país de 1.200 municipios y 1.000.000 de kilómetros, pero conocí la mitad de Colombia, las poblaciones, y viajaba, y congresos, eventos. Cuando era el boom de la renovación carismática en Colombia, que eso se apagó también, es una de las crisis que vino sobre la iglesia fue la crisis de la renovación carismática, ¿no? Y se fue apagando por todas partes. Eh, Quedan unos pocos grupos, y la gente se fue deteriorando, se fue saliendo. Mucha gente no resistió la prueba, no resistió la purificación. Y bueno, pero yo caminé mucho, caminé, tuve 15 cirugías. Yo tenía un chiste famoso
que decía que me dan 2 gripes al año y cada una me dura 6 meses, ¿no? Tremendo. No paraba Entonces, usted de evangelizar en esas circunstancias. Usted recorría. no, recorrí muchos lugares de Colombia y muchos sitios y empecé a vivir de la providencia, ¿no? Fundé muchos grupos y cada vez que tenía una cirugía aparecía alguien que pagaba la cirugía. En esa época no tenía seguro de salud, no tenía nada. Alguien la pagaba en una buena clínica, en un buen sitio, ¿no? Llegó un momento en que creí que iba a vivir en la calle, pero no pasó, pero anduve por todas partes, perdiendo toda la familia, que es lo más doloroso, ¿no? Más que el dinero, el dinero no dolió tanto, ¿no? Ni el poder, la familia, después todo, los amigos, los mejores amigos, mis compañeros de universidad, uno era gobernador, el otro era ministro, el otro, yo estudié en la Universidad Javeriana con los jesuitas, donde se educaba en ese momento la gente importante, ¿no? Bueno, pasé eso fue una tribulación muy grande, le cuento, una tribulación muy grande, una purificación muy grande, y como el profeta Oseas me sentía cercado con espinos. Cada Vaya. vez que trataba, cada vez que trataba de hacer algo, no podía, fracasaba, fracasaba y no podía hacer nada, nada, nada. Y sin embargo, doctor, tengo el dato de que usted llegó a dar durante 40 años y en medio de tanta tribulación alrededor de 20.000 charlas. ¿Eso es posible? Yo creo que un poco más, sí. Sí, yo hice seminarios donde yo dictaba 7 charlas seguidas durante 7 horas, ¿no? Y hagan las cuentas, 18 años en Teleamiga tenía Biblia, historia y profecía sábado y domingo, tenía Sanando tus heridas el viernes, o sea, en Teleamiga había 3 semanales, ¿no? Nunca fui la única persona que trabajó en Teleamiga, en Radio María, y no recibió ni un denario, ni un peso, nada, nada. El doctor Galán ni se dio cuenta de eso, ¿no? Gratis, gratis lo recibiste, gratis debes darlo, ¿no? Bueno, en estos días había un sacerdote que le dijo a un amigo mío, el doctor debe estar muy rico, debe estar muy poderoso, porque mucho dinero, porque 18 años en televisión, no, ni siquiera para el taxi, ¿no? Ni siquiera para el taxi. Bueno, Todo lo recibió eh, gratis. Todo lo ha dado gratis, doctor. sí, gratis lo recibiste y gratis debes darlo. De manera que pasé muchos años así y la misericordia de Dios me sostenía. Lo último que fundé fue Belén, la Corporación Belén y la editorial Miriam. Y la Corporación Belén daba seminarios y talleres. Yo di talleres de sanación, talleres de liberación, de Biblia, eh, pero el Espíritu Santo tengo la satisfacción de no haber repetido una sola charla de las 20.000 charlas. Yo Tremendo. llegaba a un congreso y me decían, ¿de qué va a hablar hoy? Le dije, no sé, espere, voy a empezar, ¿no? Sí, Tremendo. cuando, cuando me nombraron en el Foro Internacional de Religiones Monoteístas, había un musulmán, ¿no? Un rabino judío y yo llamé a un teólogo de la Universidad de Navarra, porque eso fue organizado por una universidad española y una colombiana, Foro Internacional de Religiones Monoteístas. Eso había obispos ortodoxos, anglicanos y todos ahí. Y me llamaron y le dije, ¿y ustedes por qué me llamaron a mí? Si aquí hay teólogos, aquí hay obispos muy sabios, muy eruditos. Y, y el sacerdote que tenía un doctorado en teología de la Universidad de Navarra, español, me dijo, mire, doctor Rafael, lo que pasa es que a nosotros los curas no nos creen. Le dije, en eso tiene razón. Era sensato en eso. Era Sí, sensato, ¿verdad? Sí. entonces mejor que un laico represente la iglesia. En Nunca esa época todavía no habían elegido a Bergoglio, no había empezado esa persecución. Yo
llegué allá y me dijeron, no trajo la ponencia, y dije, no, y es la única mentira que he hecho en los últimos 20 años, 30 años, y no, se me quedó en la casa, ¿no? La casa era aquí, ¿no? Entonces, Se me quedó la en casa. ponencia y arranqué. Uy, le di una molienda a ese pobre musulmán. No, 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 terrible, Qué bueno. terrible. Y al rabino le dije que si iban a construir el tercer templo ya, que tenían todo listo, prefabricado en Estados Unidos, y me dijo, esos son calumnias de la iglesia bautista. Y le dije, no, yo no he leído nada de los bautistas, pues. El único bautista que conozco es Billy Graham, que era el amigo de Juan Pablo II, que Juan Pablo II lo quería mucho, un pastor bautista muy importante. Escribió 2 libros sobre el final de los tiempos formidables, ¿no? Avisos de tormenta, se llamaba uno, ¿sí? Eh, Él se dio cuenta de lo que estaban viviendo. Algunos pastores se dan cuenta solamente con la Biblia de lo que estamos viviendo, y los católicos con 100.000 apariciones marianas, ¿no? 20.000 profecías de santos, inclusive profecías de Juan Pablo II. Por ejemplo, entre las profecías de santos, mire, el reino del anticristo, aquí hay 47 profecías de santos. San Hipólito, Santa Hildegarda, Santa Brígida, San Juan Bosco, todo sobre el fin de los tiempos. Este libro, que yo lo quiero mucho, Profecías del Fin, está agotado. Es un libro que confronta la realidad contra la profecía bíblica. Es otro estilo, ¿no? Y este libro, que tiene 4 ediciones, Profecías Asombrosas, aquí está la profecía, por ejemplo, de la invasión china al mundo, que es Ajá. de Santa la mística irlandesa. Esta, la mística irlandesa se me va, se me va, se va, se me va. Bueno, esta, y es de Isaí, Agustín de Medino Corazón, Ujú. que yo lo auspicié y lo lancé al ruedo, y ahora se asustó con las mismas profecías de él, lo asustaron y no lo dejan hablar. Cristina Gallagher, Ajá. ¿no? Habla de cómo los rusos se alían con los chinos y después los chinos traicionan a los rusos y los chinos invaden el mundo. Que esa profecía la tiene la Biblia. No necesitaríamos leer una profecía bíblica, una profecía de esas, porque la Biblia la tiene muy clarita, ¿no? La Biblia habla de la invasión, bueno, el ataque a Damasco, capítulo 17 de Isaías, que no se ha cumplido, que yo creo que los israelitas le van a tirar a Damasco una bomba atómica, eso pienso, ¿no? Y la profecía contra Babilonia, Isaías 13, donde yo descubrí que era China, y descubrí que era China muy, muy fácil. Es que me sirvieron mucho las lecturas antiguas. Toda la cultura sirvió para entender muchas cosas de la Biblia. Por ejemplo, habla, vienen de tierra lejana, del cabo de los cielos. Imagínense que la palabra Katai era el nombre de China, antes de que un ego de un emperador que se llamaba Qin se convirtió en China, porque el Ajá. emperador Qin le puso su propio nombre al país, Ajá. se llama China, pero se llamaba Katai, que quiere decir el extremo de los cielos. Isaías dice, vienen del extremo de los cielos. O sea que no O haría sea, falta atender a revelaciones privadas para poder. para entender cómo los chinos van a destruir el mundo como instrumentos de la cólera de Dios. Es decir, Dios se vale de los chinos para darle una paliza al mundo. Es de lo último que nos va a pasar, a escondernos de los chinos. Yo tenía un amigo que tenía muchas revelaciones y decía que había la plaza de San Pedro y el ejército chino en la mitad de la plaza de San Pedro. El pastor Wilkerson, que es la única profecía creíble y buena en un libro de la visión, ¿no? Se llama La visión del pastor Wilkerson, David Wilkerson, habla de que arrasan a Europa y vienen con un frente de guerra de 500 kilómetros abierto, un frente abierto. Y el capítulo 9 del Apocalipsis habla de 200 millones de soldados.
Entonces, para los brutos, como decía la Madre Angélica, para los brutos que creen que el Apocalipsis se cumplió en el Imperio Romano nadie podía reunir 200 millones de soldados, pues, porque es que Europa tenía 350 millones de habitantes, Eso es, ¿no? eso es. ¿Sí? Entonces, la Madre Angélica se burlaba mucho de ellos y la Madre Angélica creía mucho en el fin de los tiempos. Y hoy el daño que le han hecho más a la gente para no creer son los sacerdotes, Eso es. que dicen esto siempre ha pasado, es que el apocalipsis ya pasó. Y, ¿cómo que ya pasó? ¿Cuándo hubo 200 millones de soldados? ¿Dónde están los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿No? Pero además de la falta de fe sobrenatural, doctor, es que es un desconocimiento absoluto de la Biblia, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si interesado o inconsciente, pero es un desconocimiento absoluto. No, fue que la masonería, dice el padre Gobi, infiltró la iglesia y se llenaron los seminarios y las facultades de teología de toda esa filosofía masónica, Eso en es, donde le fueron quitando el valor a los milagros, le fueron quitando el valor al evangelio, la historicidad de los evangelios, a eso es. decir que eso lo inventaron las primeras comunidades cristianas, que los milagros no existían, Sí, y está. terminaron negando la resurrección, que es lo peor. Eso es. Los jesuitas, con un santo como Francisco Javier, que resucitó 123 muertos, ¿cómo explicarán eso, no? A Francisco Javier, Sobre ¿no? todo su actual bueno, es que me da un poco de risa hasta nombrarlo. El superior de los jesuitas actual, un masón declarado, un marxista, el padre Arturo Sosa, que tuvo la caradura de decir que no podíamos afirmar la historicidad del Evangelio porque en aquella época no había grabadoras. Esto Mm. lo ha dicho el superior actual de esta orden, como usted dice, que en su día fue católica y gloriosa en su día. Una orden No, una orden memorable, pues, es que dio cuántos santos, cuántos mártires, cuántos beatos, ¿no? No, grandísimos. no, Y claro, doctor, claro. usted dice bien cuando dice, bueno, luego vino Bergoglio, la persecución, pero usted, yo creo que fue el primero en abordar el tema del fin de los tiempos. Estamos hablando de hace 40 años y en aquella época, en cierta forma, eso ya produjo malestar, ya produjo persecución. No, José Galán no había empezado a hablar de eso. eh, no existía Teleamiga. Ya andaba yo solo por todas partes. Tuve, mi Dios es muy bueno conmigo. Una señora que se llamaba María Elena, me acuerdo, me regaló un libro de una biografía de Melania Calvat, la vidente de la Salet, ¿no? Sí. Y yo leí el libro y estaba la profecía incluida y el Espíritu Santo. Cuando yo leí la profecía, dije, esto es verdad y esto lo estaban viviendo. Hace 40 años. Y empiezo a hablar yo de la Salet que lo estábamos viviendo. Madre mía, se me vino el mundo encima. Yo tuve una lista de 28 calumnias. Yo llevaba una libreta donde anotaba las calumnias, ¿no? Al fin dejé de anotarlas. Ya, 28 calumnias. No, no, no. Las normales de terrorista, catastrofista, apocalíptico, malvado, perverso, no, bruto, ignorante, bueno. Y yo seguí predicando y seguí predicando. Y un día en el foyer de Charité encontré un sacerdote muy bueno, muy santo. Él está muy grave ahorita, el padre Fernando Maña. Está muy anciano. Eh, mencionaba la Salet, por ahí la metía entre una conferencia un poquito, ¿no? De la Salet, ¿no? Entonces yo hablé con él sí creía en la Salet. Años después, eh, y esto va para los sacerdotes, Juan Pablo II tiene tres momentos. Tiene un momento cuando era cardenal que está en el Congreso Eucarístico de Filadelfia y dice, no sé si la comunidad cristiana o el mundo secular se hayan dado cuenta que hemos entrado en la época de la iglesia, la antiiglesia y el anticristo. Juan Pablo II. No sé si el mundo secular o la comunidad cristiana se hayan dado cuenta. Cuando empezaba, primero, no había empezado su gobierno de papa, era cardenal, le faltaban 6 meses para llegar a papa, Congreso Eucarístico de Filadelfia.
no sé si se han dado cuenta que hemos entrado, él ya se había dado cuenta, ¿no? Y Pablo VI también se dio cuenta, ¿no? Vaya que En sí. el mundo, hemos entrado en este mundo, en el mundo de la iglesia, la antiglesia y el anticristo. Frase que después la Virgen le da al Padre Gobi, la iglesia y la antiglesia, ¿no? Eso La es. iglesia y la antiglesia. Bueno, segundo momento de Juan Pablo II cuando habla un día de la Salet y dice, es el corazón de las profecías. Entonces, que los puritas que dicen tantas barrabasadas, bestialidades, horrores, que confunden tanto a la gente, lean la Salet y sepan que Juan Pablo II la llamó el corazón de las profecías. Yo la publiqué y después me encontré, o como dicen los campesinos en mi tierra, me topé, más castizo, más de Don Quijote, ¿verdad? Se topó, es verdad. Me topé con San Juan de Jerusalén. Qué profecía tan impresionante. Un templario del siglo XI, ¿no? Que describe el mundo de hoy exactamente. Después fue santo. Él trabajó con el rey Ricardo III, estuvo en las cruzadas, era irlandés y después fue santo. Y esa profecía de San Juan de Jerusalén es muy impactante. Entonces también la publiqué en los libros porque dice después del año 1000, que sigue al año 1000 y empieza a describir el mundo de hoy, pero exacto. Tremendo. La violación de los niños, los problemas, todo perfecto. Si uno lee la Salet y lee a San Juan de Jerusalén, entonces yo le pregunto a estos curas, una cosa de la Virgen aprobada, reconocida por la iglesia como la Salet, ¿sí? ¿Sí? Bien reconocida por la iglesia. Y una dada por un santo, canonizado por la iglesia, y los curas no creen, ¿no? Yo no sé si son de mala fe o de buena fe, o si les hicieron algo, ¿no? Como dice San Pablo, para obnubilarlos, para echarles escamas sobre sus ojos y sobre su cabeza. Pero confunden mucho a la gente, Así es. confunden mucho a la gente. Y viendo los signos, como decía el padre Philip Scott, un gran amigo mío que es predicador en una WTN, un peruano gringo, ¿no? Decía, es que el que no se dé cuenta de lo que estamos viviendo es un tonto. Es un tonto, es decir, o se hace el tonto o es un tonto, ¿no? Sí. Y después de leer uno al padre Gobi, el padre Gobi, Movimiento Sacerdotal Mariano, Juan Pablo II creía en eso. Y tercer momento de Juan Pablo II, para que los sacerdotes lo lean, cuando Juan Pablo II estuvo en Fulda, en Alemania, le preguntaban por el tercer secreto de Fátima, ¿no? Entonces dijo, bueno, no lo hemos dado para no asustar a los comunistas, para no torearlos, no molestarlos. eh, y yo entendí después eso. Pero si ustedes oyen que súbitamente los mares se desbordarán, inundarán continentes enteros y matarán millones de personas en un solo instante, piensen en eso, les dijo. O sea, contó un pedacito, ¿no? De que súbitamente se desbordarán los mares e inundarán continentes enteros. Fulda, Alemania, ¿no? Tremendo. Después cuando Don Gobi pasa por Fulda, porque Don Gobi paseó por todo el mundo, en Colombia le gustaba, vino 2 o 3 veces, y Don Gobi, la Virgen le dice en Fulda, lo que dijo mi hijo predilecto aquí es verdad. O sea, él destapó una parte del secreto de Fátima en que súbitamente continentes enteros serían invadidos por el agua y morirían millones de personas. Juan Pablo II. O sea, si los curitas, los sacerdotes, no leen esos 3 momentos de Juan Pablo II, o no le creen a Juan Pablo II, o no le creen a la Virgen que está reconocida por la Iglesia. Por ejemplo, las 3 apariciones alemanas reconocidas por la Iglesia, que son Hede, Marienfried y se me escapó la otra. En Alemania hay 3 apariciones famosas y la gente no las conoce tampoco, ¿no? Donde la Virgen es muy clara con lo que está pasando, con lo que va a pasar, con lo que viene. Las apariciones de Francia, las apariciones de Bélgica, todo reconocidas por la iglesia, pero le aseguro que la mayoría de estos sacerdotes
pasaron por el seminario y ni siquiera sabían que la Virgen existía, tal vez, ¿no? Así Es es, peor, ya, sí, sí, así la es. ignoran. Y entonces le hablan de apariciones marianas y ellos no creen. Es muy impactante la horrorosa crisis de la iglesia que la Virgen dijo en la sala y la iglesia pasará por una horrorosa crisis. Y estamos en la horrorosa crisis. Ahí ¿Ven? estamos, doctor. Ahí estamos, sin ninguna duda. Y como usted bien dice, lo sorprendente y doloroso para el remanente fiel es el vivir a diario la persecución de la Iglesia oficial que nos tacha de cismáticos, a nosotros que no nos hemos movido, ¿no? De la Iglesia Sí, sí, Católica. Los cismáticos sí. son ellos, sin duda, doctor. Sin duda. No, y lo peor es que me acuerdo de esa frase de Akita de Japón que decía Ratzinger que cuando él aprobó Akita Japón en el cardenal Ratzinger, decía que era una prolongación de Fátima, que era la última aparición de Fátima en Akita Japón. Sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. Así es. Y así está también. Arrastran millones de almas tras de Así sí. está manifestado, como usted bien sabe, también en Garabandal. También la Virgen Sí, dejó bien claro cómo iban a estar los infiernos llenos de consagrados, por y desgracia. la Garabandal que habló de dos papas también, ¿no? Eso es, eso es. Y hay dos papas, en ese momento hay dos papas. Y hay uno que en Fátima también habló, que decía que vimos a un obispo que nos pareció el papa vestido de blanco que cojea. ¿Cuál es el obispo que cojea? Bergoglio, ¿no? Era un obispo, no era el papa vestido de blanco. Y ahora tenemos dos vestidos de blanco, de modo que yo no sé por Desde, qué desde no luego, entiendo. como se dice, hay que ser, y se aplica a estos sacerdotes, como usted bien dice, hay que ser muy crédulo para ser incrédulo. Desde luego hay que creerse cualquier cosa para no creer en esto, ¿no? Que lo tenemos Claro, todo, claro. todo tan ¿Se, acu- delante. ¿Se acuerda el día de la elección de Bergoglio que había un franciscano en la Plaza de San Pedro, descalzo, roto, destruido, acabado, ¿no? Parecía un guiñapo humano, que hubo un aguacero inmenso y todo el mundo se escondió para eludir el agua y él se quedó ahí sentado quieto. Franciscano, ¿no? Franciscano de verdad, de los franciscanos de Francisco. No, 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 De no, San Francisco, el santo. de San Francisco de Asís, sí. Exacto, Y, y, así es. y ¿sabe qué gritó? Gritó varias cosas, pero uno de los gritos que dijo, pestes, coronavirus, gritó eso, coronavirus, pestes, coronavirus. O sea, era un profeta, tenemos Hace, ahí. hace 7 años, además de eso. Así es. Y el rayo que cayó, porque la gente no lee los acontecimientos. Pedro, Satanás como un rayo ha querido caer, ¿sí? Desde luego Derribaros. la foto es impactante de ese momento que tenemos todos en nuestra retina. Claro, Sí, sí, sin duda. cayó un rayo sobre la Basílica de San Pedro y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás como un rayo ha querido derribaros. Ah, y el rayo cayó en la Basílica y la gente no hizo la lectura tampoco, Tampoco. ¿no? Así es, Mm. doctor. Al Doctor, principio, sí, sí, dígame. al principio traté de convencer a Galad y a Damián de que este era el antipapa. Yo al principio creí que era una especie de Juan 23, pero yo no me demoré más de un mes en darme cuenta, ¿no? Y le dije a Damián y Damián me dijo, no, eso pues, sí, puede ser un papa malo y todo, pero ya después se dio cuenta y Galad también, ¿no? Y fue cuando Galad cambió su programa que trataba muchos temas y se dedicó solamente a este tema. Claro, claro, Y, ore, y le pido mucha oración por él. Todavía hay que orar por José Galad, ¿no? sin duda. Yo tengo por ahí una amiguita que es un escáner, ¿no? Y ve cosas de esas, ¿no? Yo no veo muchas cosas, yo no. Pero ella me dijo que oraran todavía por él, que le faltaba todavía un trecho. Pues, Ese negocio del purgatorio es complicado, ¿no? pues a rezar mucho. Desde luego rezamos siempre por el alma del doctor Galán. Sí, María Sima dice que el promedio es 40 años, Dios nos ampare, ¿no? En, Así es. en, en, en el libro de Sáquenos de aquí, donde habla las almas del purgatorio, hablan también del colapso económico mundial.
hasta las almas del purgatorio están hablando del colapso económico mundial y estamos a 1 milímetro del colapso económico mundial. Eso es, así es. Ujú. Doctor, antes ha hecho referencia, lo ha nombrado ya, pero sí que quisiera que nos comentara brevemente, no, es que tampoco quiero robarle mucho tiempo, pero bueno, estaría hablando con usted horas porque usted es verdaderamente un pozo de sabiduría. Pero claro, No, como, no. hombre, si tiene la ciencia infusa, ¿cómo no va a saber? Permítame la broma. Pero bueno, esa fue la de la Biblia, la Biblia. Ya. Sé que usted ha sido un grandísimo intelectual y un grandísimo lector y Mm, la muestra es todo lo que sabe y nos puede enseñar y tiene que seguir enseñándonos, que para eso el Señor lo quiere aquí. A mí me gustaría que nos comentara muy brevemente, porque yo sé, antes lo he nombrado de pasada, que para usted fue un orgullo verdadero y un verdadero gozo el trabajar 6 años con el obispo Alfonso Uribe Uribe. Jaramillo. ¿Es verdad, como usted ha manifestado, que bueno, y por otras fuentes también sabemos que era tan gran exorcista el obispo Alfonso Uribe Jaramillo? No he visto en ninguno, ni el padre Gabriel Amort, ni yo he conocido exorcistas como el padre Pachito Pardo. Aquí en Colombia hay unos muy buenos. El padre Fernando Maña, que era el exorcista oficial de la diócesis, él fue allá de Charité. Y, pero como mencionó Alfonso Uribe Jaramillo, no. No. Lo que pasa es que él era un santo, era un hombre, además de su gran sabiduría, él predicaba en inglés y predicaba en francés, en todos los lugares del mundo predicaban en inglés y francés. Eso lo ayudaba mucho de haber estudiado en Canadá, ¿no? En los estadios, él en los congresos lo veía yo que se levantaba y levantaba las manos y en el otro extremo del estadio se caían unos, otros empezaban a ladrar, ¿no? Eso era una cosa impresionante. Él decía, los obispos tienen toda la plenitud del sacerdocio y no lo saben, decía, y no lo ejercen, ¿no? Y dice y que la crisis de los curas es por falta de oración. Mire, él se levantaba a las 3 de la mañana a orar, oraba hasta las 7 de la mañana, a las 7 celebraba su Eucaristía, y después ponía una sillita delante del Santísimo media hora y después de media hora de orar más se desayunaba. Decía, para salvarse uno debe orar el 10% del tiempo, el 10% de 24 horas, ¿no? No son 2 y 40, son 2:24. Un laico, y si es cura, el doble, tiene que orar el doble, si es cura, decía. La crisis de los curas es falta de oración, decía. Y decía, dan el salto mortal de la cama al altar, decía, ¿no? Qué bueno, qué inspirado, desde luego. Claro, 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 Llegan él era aún, muy, sí, sí, llegan con las legañas aún al altar, sí. además era muy inteligente. Yo hablaba con él de todos los temas y era un hombre muy, muy letrado, muy inteligente, muy interesante. Dejó 5 seminarios llenos, de los cuales quedan dos. Ya vendieron dos. Los 3 obispos subsiguientes se les acabaron las vocaciones. Él le prestaba sacerdotes al mundo entero. Tenía sacerdotes prestados a obispos en España. Había una diócesis aquí en la costa de Colombia no hay sacerdotes, que le prestaba casi todos los sacerdotes, ¿no? Y a otra diócesis. Bueno, ¿cómo será que al principio Juan Pablo II era su obispo predilecto, era él, y él, el Juan Pablo II tenía dos predilectos que eran Monseñor Alfonso Uribe y la Madre Teresa. Tenía toda la razón, ¿no? La Monseñor Uribe empezaron a canonizarlo y se murió el sacerdote que llevaba el expediente y ahora no hay nada, ¿no? Pero de todas maneras está en el cielo muy alto y muy santo, místico, un hombre de Dios. Tenía unos libros secretos para sacerdotes, yo tuve algunos de Juan Pastor, de sus experiencias místicas. Y un exorcista que me acuerdo del exorcismo de un yoga muy impresionante, un tipo que vino un día y estábamos un grupo de oración ahí con él y él tenía una sala donde confesaba a la gente en su casa, afuera, para que no se entraran a su casa, pero con un tapete azul, me acuerdo. Y se sentaba en una silla orejona. Él era muy alto, ¿no? Siempre con su sotana. A veces se ponía el anillo del concilio, a veces se ponía un anillo de la Virgen de porcelana.
y yo quería heredar el anillo de la Virgen, no, y lo enterraron con él, ¿no? Se quedó en la tierra, se quedó en la tierra. Sí, que es el anillo de la Virgen. Todos los santos tienen ese toque mariano también, ¿no es Sin cierto? duda alguna. Y usted Eh, además, hablando de María, tuvo el honor de participar y el trabajo en Santa María de la Esperanza, ¿no? También. claro, claro. Con Monseñor Uribe fundamos Santa María de la Esperanza. Sí, fue una fundación. Y vino este hombre y le dijo que era un yoga de esos de bata amarilla y de cola atrás. Y entonces vino un día y le dijo, vea, ¿usted es el obispo Uribe? Y dijo, sí. Y dijo, y yo también levito como Santa Teresa de Jesús. Pues empezó con humildad, ¿no? Comparándose con Santa Teresa, ¿no? Levitaba. Y, y él no dijo nada, él le dijo, ¿y por qué no me muestras? Muéstranos. Entonces se hizo allá en la mitad de la sala en posición flor de loto, ¿no? Empezó a hacer sus asanas, sus mantras, sus cosas, ¿no? Y él se sentó en su silla a mirarlo con el grupo. Y yo realmente nunca había visto eso. La verdad es que sí, empezó a levantarse del suelo en posición flor de loto y ya cuando se veía por debajo, él se levantó sus manos largas, ¿no? Sí, y empezó el exorcismo de León XIII en latín. Él lo rezaba en latín, ¿no? Cuando dijo el nombre del Padre, los ojos se le voltearon y se pusieron en blancos. Cuando habló en el nombre de Jesucristo, la piel se le apergaminó, se puso una piel color pergamino terrible. Y cuando dijo el nombre del Espíritu Santo, se vino de cabeza contra el suelo. Todos los que estaban ahí dijeron, uy, se mató. Afortunadamente había un tapete y se golpeó con el suelo y empezó a reptar, pero como una serpiente reptaba, ¿no? Por todo el salón Increíble. y a vomitar. Y cuando habló en nombre de la Santísima Virgen María, el hombre ya se despertó, abrió los ojos y dijo, ¿dónde estoy? Entonces Monseñor le dijo él tenía dos hermanas religiosas de la Comunidad de Cristo Sacerdote, comunidad que él trajo de Italia que tiene casas para cuidar a los sacerdotes, Comunidad de Cristo Sacerdote. Las dos hermanas de él, hermanas de sangre, que eran religiosas, vivían con él y le hacían la comida y lo cuidaban y lo llevaban, ¿no? A su hermano. Y le dijo, hermanita, llévalo y explíquele lo que le pasó, ¿no? Ese fue un exorcismo famoso de Monseñor Alfonso. Y él hizo más de 8.000 exorcismos. Y los hacía Increíble. con una naturalidad, ¿no? No gritaba, no daba alaridos, no, nada, ¿no? 8.000 Naturalmente, exorcismos, Dios mío. nada, sí. Y dejó unos 30 libros también. Tenía tiempo de escribir también. Libros de Otro grande, sanación, de otro todo, grande. sí. Monseñor Alfonso, lástima, ya el cielo ya está canonizado, ¿no? Sí, Es que, doctor, como usted bien sabe, en esta iglesia oficial, en esta jerarquía actual, para ser santo hay que hacer deméritos, no méritos. sí, 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 sí. Así Sí, es, santifican a los comunistas, los santifican ahora. exactamente. Qué maravilla, doctor. Bueno, lo que está claro, doctor, es que usted fue pionero en la lucha, en la denuncia. Eh, Usted compartió mucha de esta lucha y mucha de esta denuncia y voy a hacer un par de preguntas y le dejaré descansar con el doctor José Galat y yo le quería preguntar porque les pregunté esto mismo pues cuando tuvimos ocasión de entrevistar a Sandrita, a Miguel, a Beatriz y les preguntaba cuál era su vivencia personal, ¿no? Fuera del fenómeno que como usted ha sido para el catolicismo, el doctor José Galat, ¿cuál es su experiencia personal con su amigo? No con el, ya no hablo del doctor José Galat, sino con su amigo José Galat. ¿Cuál es su experiencia personal? José era un hombre de una inteligencia impresionante que se leía uno o dos libros a la semana, leía más que yo, ¿no? Impresionante, de una biblioteca impresionante. Eh,
fiel a su esposa, fiel a sus amigos. Tenía eh, momentos era de pronto irascible y era como el Alcacelser, él explotaba, ¿no? Y subía y arriba hacía globitos ya y se le pasaba rápidamente, ¿no es cierto? Sí, tenía una inmensa capacidad de perdonar, ¿no? Y le gustaba mucho la gente que aceptaba sus errores. Eh, en la universidad mm, era muy amigo de sus amigos, mucha gente no lo quería mucho porque él a ratos era muy fuerte, en su carácter muy fuerte. El único amigo que le decía las cosas muy diferenteramente era yo, ¿no? Y las aceptaba, él se sonreía y se sonreía con los chistes míos. Eh, mm, sí, protegía mucho a sus amigos, siendo tan inteligente, en algunas cosas era ingenuo, ¿no? Le metieron algunos goles con muchos falsos videntes porque él era muy crédulo, creía mucho en la gente y aceptaba mucho a la gente con mucho amor, le gustaba ayudar a la gente y era crédulo. Le metían goles a veces de videntes falsos, interesados en manipularlo a través de visiones y de revelaciones, pero era un hombre que conocía la Biblia perfectamente, impresionantemente. Algún día un periodista, una periodista aquí le dijo, ¿y cuál es su defecto de carácter, doctor? Dígame cuál es su defecto, le preguntó una periodista en una entrevista aquí. Dijo, yo, la soberbia, dijo. Él fue sincero, ¿no? Eh, pero, pero era muy amigo, muy buen amigo, muy noble. Su único vicio que tuvo en la vida, ¿no? Él fue absolutamente fiel a su esposa. Inclusive la periodista se burlaba de él por eso, porque él le dijo que nunca le había faltado a su esposa de ninguna manera. Y toda la vida fue católico. Él no necesitó como yo un proceso de conversión súbitamente, sino que él toda la vida fue madurando su fe. Él fue un magnífico abogado. Abandonó el derecho el día que unos amigos un día que le hicieron una trampa en un juzgado, lo que suele suceder en todos los juzgados del mundo, le cambiaron las pruebas, le hicieron una trampa, entonces llamó a todos sus amigos y el día que renunció al ejercicio del derecho, llamó a todos sus amigos, hizo una fiesta en su casa y quemó el título, ¿no? Esa es una anécdota que la gente no sabe. Lo quemó, quemó su título. Él tenía un título de abogado y un doctorado en filosofía en París, ¿no? Vaya. Él estudió en París filosofía. Eh, yo creo que la biblioteca más impactante, yo la conozco, lástima que pues no sé qué andará en esa biblioteca, muy linda. Y su único vicio, eso fue el cigarrillo hasta los 45 años, lo que le dejó el EPOC, pero el Señor lo conservó con su EPOC hasta los 90 años, ¿no? A mí me lo quitó, uno de los milagros que yo tengo es la sanación del EPOC, ¿no? Que yo no podía respirar, no podía caminar. Y entonces José fue una persona con una memoria como la mía, eso sí, una memoria impresionante. El estudio bíblico muy minucioso, muy ordenado, ¿no? Y empatamos a pesar de tener unas diferencias de carácter grandes, empatamos en donde es en la fe, ¿no? En ese caminar en el mismo camino, Eso ¿no? es. Y en las diferencias hicimos lo de San Pablo, nos soportábamos mutuamente, soportándose mutuamente con amor, dice San Pablo, ¿no? Él Esa me, es la, agu- ¿Ah? sí, no me digo am- que esa es el verdadero amor también fraternal y de amigo, ¿no? El que camina toda la vida, Claro, ¿no? Con la realidad y conociéndose. claro. Yo le pido mucho al Señor por él y mi amiga es que escanea, dice que ya va como en los 50, 60 años. Ella ve la gente que va reduciendo su edad o aumentando su edad hasta los 33.
¿no? Cuando los ve de 33 años, ya los ve vestidos de blanco y quiere que decir que ya salieron, Qué ¿no? maravilla. Sí, es un escáner que yo tengo que me ayuda mucho, ¿no? Escáner espiritual, Ya lo creo, ¿no? ya lo Mm, creo. Qué claro, maravilla, qué maravilla. Desde luego, usted es un elegido del Señor para muchas cosas, doctor. Eh, desde luego, yo, ya para terminar, y sin prejuicio que usted quiera añadir lo que quiera, eh, usted sabe que aquí en Adoración y Liberación, si algo estamos haciendo humildemente como buenamente podemos, es denunciar a Bergoglio, porque pensamos que no podemos cejar en nuestro compromiso de abrir ojos y acercar almas al Señor para dar gloria a Dios y salvar almas. Usted, no hace falta que le cuente que eso nos cuesta, pues, lo que usted se imagina, ¿no? Usted ha vivido también esto, ¿no? no, pues sí, claro, Este sangre, sudor y lágrimas. Nos aconseja seguir en ese camino, sí, ¿verdad, doctor? no, pues hay que ir la verdad por encima de todo, y no, y orar esto por muchos sacerdotes buenos que son ingenuos y siguen creyendo en lo de Bergoglio, ¿no? Sin condenarlos, orar por ellos. Y yo lo veo tan evidente, y yo no sé por qué no lo ven, pero bueno, porque él dice 7 verdades y bonitas y suelta dos bombas, ¿no? Después de eso. Y después se Eso, escurre y dice otras 2 cosas bonitas, ¿no? eso es. Me acuerdo de una sola cosa que me impresionó, la que más me impresionó de todas las que ha dicho es que todos nos vamos para arriba, Mm. para el cielo, y que los malos se difuminan, se disuelven, Sí, sí, es sí. decir, entonces negando la inmortalidad del alma y negando el infierno, Claro. ¿no? Mm. Mm. Absolutamente. Todos nos vamos para arriba y los malos se difuminan, o sea, negó el infierno, negó la inmortalidad del alma y la gente sigue tan campante leyéndole después de oír que dijo una barbaridad de esas. Es Y el derecho canónico. el quinto evangelio, ¿no? Y la gente lo toma como palabra de Mm, Dios. Mm. claro, 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 eso es una apocatastasis, eso es una cosa terrible. Y ha dicho cosas así, y lo que Dessinger, Bergoglio, que está al alcance de todos. No sé por qué no lo leen los padrecitos, eso no les hace daño, ¿no? Y donde está el listado de los errores, ¿cuántos lleva ya? 150, 100, Casi 180, creo. no, 180, Y sí. por lo que dice usted de los padrecitos, yo que tengo la experiencia de intentar, pues, todo el trabajo que llevamos adelante, hacérselo llegar a cuantos más sacerdotes mejor para intentar que abran los ojos. ¿Cuántas veces me han contestado? Bueno, la mayoría pues de manera, bueno, o abrupta o siempre reconviniendo, pero bueno, sí, ya lo sabemos, pero ¿cuántas veces he podido ver en ellos la expresión, no me mandes esto que me quita la paz? Y entonces, doctor, yo les pregunto, ¿y qué paz es la que busca usted, padre? Sí, no es la paz, la paz de Cristo es distinta, él le quita la tranquilidad, es decir, él está acomodado, está Eso, instalado, entonces no se quiere desinstalar. eso Eso le es, pasa a los sacerdotes. Sí, 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 sí. Y eso es. lo grave es que marchan camino de la perdición, como dice la Virgen, ¿no? Y Así con es. el falso profeta. Yo sufro mucho con un gran amigo que tengo allá en España, que usted lo conoce, ¿no? Antonio, ¿sí? Antonio Yagüe. Yahweh. Antonio, sí, sí. Sí. A quien queríamos mucho con Galad, éramos amigos los tres, muy buenos amigos, ¿no? Hemos sufrido mucho con él y con Luis Eduardo López Padilla en México, ¿no? Ujú. Que ha escrito esos libros, inclusive ese libro de Luis Eduardo López de los dos papas, parece que lo olvidó, ¿no? Lo escribió, lo olvidó, no sé si se ha dado cuenta de las atrocidades de Bergoglio, pero bueno, Luis Eduardo, un hombre que hizo tanto bien, ¿no? Evangelizando por todas partes. Y Antonio, difícil, ¿no? Ahora mismo. Ah, sí, ¿qué dice Antonio? ¿No? Bueno, ya sabe usted que no sé lo que hace, no sé lo que hace el, bueno, sí que sé lo que hace el maligno, ¿no? Con los entendimientos a veces. Sí, 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 sí. Y es una linda persona, Antonio, Sí, sin duda. un caballero madrileño, ¿no?
Así es. Sí, Doctor, yo, antes de acabar, me gustaría pedirle un favor. Eh, nosotros, por la gracia de Dios exclusiva, porque yo recuerdo siempre en esto las palabras de Benedicto XVI, su santidad el Papa, cuando dijo al ser elegido, me consuela saber que el Señor sabe servirse de instrumentos inútiles, ¿no? Pues nosotros, mm, desde nuestra inutilidad y gracias a Dios, pues estamos llegando ahora a muchas miles de almas. Y yo le aseguro que la gran mayoría se sentirán hoy gozosas de haberle escuchado aquí con nosotros. A mí me gustaría que Dios le bendiga. a todos esos seguidores, doctor, de Adoración y Liberación, remanente fiel, universal, que quieren estar ahí para que nuestro Señor encuentre fe en la tierra cuando vuelva, les dijeras una palabra. ¿Qué nos diría, doctor, en estos momentos? Yo estoy empezando a hacer un proyecto que está haciendo Verástegui, el actor mexicano, que es hacer un grupo de oración de 1 millón de personas por México, que él lo está haciendo conforme a las profecías esas de la destrucción de México por el terremoto y las profecías tan duras. Ajá. Y Colombia también tiene unas profecías muy fuertes y muy duras sobre Colombia, profecías de devastación, a pesar de que tenemos un presidente católico. Creo que somos el único país que nos queda un presidente católico, Vaya. muy trabajador, que pide oración y lo han perseguido ahora por pedir oración, Exacto. ¿no? Y entonces estamos organizando el grupo con los seguidores que tenemos aquí, 50.000 o 100.000, pidiéndole a cada uno que consiga 10 y esos 10 también le piden a otro que consigan 10 y hacer un grupo de oración de 8 a 9 o de 9 a 10 de la noche conforme a los horarios de cada uno, que nos juntemos todos a orar por nuestro país. Eso es lo que ustedes deben hacer allá, a orar por su país, porque las sentencias contra España son muy fuertes. La invasión de Putin a Europa, ¿no? Y hoy no hablamos de Putin, otro día lo haremos, ¿no? Sí, por supuesto, Sí, cuando usted quiera. le contaré unos secretos sobre don Vladimir, que el nombre le queda bien, quiere decir Señor del mundo, ¿no? El Vaya, nombre Vladimir. Sí, entonces, eh, el padre Pío decía que los rusos llegaban hasta Jarabandar y mataban mucha gente, ¿no? La invasión rusa a Europa está muy cerca, la Tercera Guerra Mundial está muy cerca, pero podemos menguar y podemos mitigar eso a través de la oración. es oración, sin duda. Entonces, organizar ese grupo del 1 millón de personas en España para orar por España y por el mundo. Nosotros oraremos por Colombia y por el mundo y Verástegui está organizando ese grupo en México para mitigar las cosas. Ya no nos queda sino Mitigar. mitigar las cosas, Así, nada más, así es, ¿no? doctor. Ya Así. entramos en la recta final. Esto no tiene remedio, ¿no? Esto no tiene remedio. Eh, Me impresionó Villasana cuando sacó la lista de los Illuminati y puso los Rothschild de primero y de segundo Bergoglio, ¿no? Eso me impresionó mucho Villasana. ¿Cómo perseguirán al pobre Villasana en México, ¿no? Un hombre tan inteligente y tan bueno. ¿Cómo será Sin, su persecución, sin ¿no? duda, sin duda, doctor. Eh, eh, pero ese es el consejo que les doy, es hacer eso. Es lo que nosotros queremos hacer. Oración, oración y Queremos hacer eso y oración, oración y oración. Y hacer ese grupo a ver si alcanzamos 1 millón. Recemos esta oración de la Virgen María que es tan importante. No sé si usted la tiene, la Augusta Reina del Cielo, sí. Mm. ¿sí? ¿Sí la conoce? La de Augusta, Reina del Cielo. Sí, Sí, la conozco, la conozco. bueno, Además por amigos de Adoración y Liberación que nos la han compartido muchas veces. Se refiere a la de vos que habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de eso, Satanás, ¿no? eso. Bellísima, bellísima, doctor. Entonces Bellísima. terminamos con esa oración, Venga, ¿sí? pues entonces voy a despedir a nuestros espectadores y así el punto final lo ponemos con esa oración que usted dirige, doctor, si le parece. Sí, señor.
Bueno, mis queridos hermanos, hoy hemos tenido, como ustedes han visto, un momento realmente importante para nuestra comunidad de manos del doctor Rafael Arango. Yo siempre digo, doctor y queridos hermanos, que España evangelizó el mundo sin ninguna duda, pero que hoy la luz está saliendo de Colombia y en los últimos decenios, pues bueno, personas como José Galat, doctor Arango y otros muchos que están trabajando por la causa están haciendo mucho bien. Y el doctor Arango ya es toda una gran historia de pasado, de presente y de futuro, sin duda, porque el Señor lo quiere aquí. Muchísimas gracias, doctor. Y mi idea hoy era poder charlar tranquilamente, y es lo que hemos hecho de una manera distendida, pero si usted me acepta algún otro día, charlaríamos sobre temas ya concretos sobre los que usted nos puede dar mucha luz. Sí, 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 hacemos otro día. Perfecto. Tengo que contarle muchas cosas, Por eso, ¿no? y será para nosotros un gozo. Mis queridos hermanos, gracias de corazón por habernos seguido. Difundan este programa, hagan que llegue a todas las almas con las sabias palabras del doctor Arango en este encuentro y que viva Cristo Rey. Gracias de corazón y nos quedamos para finalizar con el doctor Arango que va a dirigirnos esta bellísima oración. Cuando usted quiera, doctor. Recuerde que Marta Rohan, la fundadora de la mística francesa, dijo, de Colombia saldrá luz para el mundo, dijo Así es, Marta Rohan. Bueno, es una profecía de ella. así es. Oh augusta Reina del cielo y soberana de los ángeles, Virgen María, a ti que has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, te pedimos humildemente nos envíes las legiones celestiales para que bajo tu mando persigan a los demonios, los combatan por todas partes, repriman su audacia y los lancen en el abismo. Amén. Amén. Así Muchas es. bendiciones. Dios le Muchas pague por esa entrevista. Al Dios, contrario, solo podemos agradecérselo a usted y que Dios se lo pague de todo corazón. amén. Dios lo Dios te bendiga. bendiga, Padre. Un fuerte Amén. abrazo. Arango, Amén. doctor, Lo Dios me lo mismo. bendiga. Dios lo bendiga. Hermanos, viva Gracias. Cristo Rey. Amén.